Seguimos entonces en la reflexión sobre los criterios de elaboración del canon del Nuevo Testamento. Primero criterio entonces, el origen apostólico. Los apóstoles tenían una autoridad excepcional en la Iglesia. Fue por ellos que la Iglesia recibió el Evangelio. Y entonces, claro que todos los escritos conservados de los apóstoles fueron considerados como regla de fe y de vida por la Iglesia, claro. Podemos preguntarnos si los apóstoles ellos mismos tenían la conciencia de ser inspirados por el Espíritu Santo. Porque el canon no designa solamente un grupo de libros que tienen autoridad, sino que son palabra de Dios. Es el sentido de la inspiración del Espíritu Santo. En la liturgia no decimos palabra de Pablo, palabra de Juan, palabra de Pedro. No, decimos palabra de Dios o palabra del Señor. Lo que significa que creemos que es la palabra de Dios transmitida por un autor humano, pero palabra de Dios. Y es totalmente propio a los libros canónicos. Los demás autores pueden haber sido ayudados por el Espíritu Santo. Santa Teresa del Niño Jesús, por ejemplo, escribe al inicio de la historia de un alma que al iniciar ella a escribir se puso de rodillas y suplicó para que no escribiera nada que no fuera agradable a Dios. Bueno, supongo que fue inspirada por el Espíritu Santo, sí, pero no es la misma inspiración. Es palabra de Teresa. Ayuda por el Espíritu Santo, sí, pero palabra de Teresa. No es palabra de Dios. Pero cuando se trata de Pablo, palabra de Dios. Es el misterio de la inspiración. Entonces, ¿tenía Pablo la sensación o la conciencia de ser inspirado? Bueno, es difícil entrar dentro de la conciencia de Pablo, pero hay motivos para responder sí. Veamos, por ejemplo, la primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 2, tuvimos la valentía de predicaros el Evangelio de Dios. Así como hemos sido juzgados aptos por Dios para confiarnos el Evangelio, así lo predicamos. De esta manera, amándoos a vosotros, queríamos daros no solo el Evangelio de Dios, sino incluso nuestro propio ser. De ahí que también por nuestra parte nos cesemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios, que permanece cooperante en vosotros los creyentes. Es bastante fuerte. Pablo pensaba que transmitía la palabra de Dios en sus predicaciones, y ¿por qué no entonces esos escritos? Entonces el origen apostólico fue el criterio primero y esencial. Los apóstoles como si regla de la fe, la enseñanza de los apóstoles como regla de la vida, de la fe de los cristianos. Esto es una cosa que vemos en la carta a los Filipenses.
Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que viven según el modelo que tenéis en nosotros. Entonces Pablo no se avergüenzaba a presentarse como modelo. Y no era soberbia de parte de él, sino conciencia de su vocación apostólica. Porque miren que los primeros cristianos no tenían ningún recurso. ¿Qué significa concretamente vivir como discípulo de Jesús? No tenían evangelios escritos todavía, no tenían otros santos. Vamos a leer la vida de los santos. Bueno, no, eso no existía. Necesitaban un modelo concreto. Bueno, Pablo. Es impresionante. Eso explica entonces cómo fueron acogidas las cartas de Pablo, la primera carta de Juan, los evangelios de Mateo y Juan, y bueno, los evangelios de Marcos y Lucas. Se sabía que Lucas y Marcos no habían conocido a Jesús o no habían sido apóstoles, sí, pero fueron compañeros de los apóstoles. Marcos, compañero de Pablo al inicio y más tarde de Pedro, y Lucas, compañero de Pablo. Segundo criterio para la elaboración del canon, la conformidad a la fe y a la costumbre litúrgica de las iglesias. O sea, la iglesia se dio cuenta de que si estos escritos nutrían su fe, otros no, o no al mismo grado, y que realmente reconocía en aquellos escritos lo que ella creía, su fe. Aquellos escritos exprimían la fe de la iglesia. Y costumbre litúrgica, porque muy rápidamente entonces los textos de los apóstoles fueron utilizados en la liturgia, testimonio de esto Justino en el segundo siglo. Y conocemos una historia un poco divertida que es interesante. Serapión, obispo de Antioquía, al final del segundo siglo. Serapión. Él estaba visitando una comunidad cristiana en la ciudad de Rosso, bueno, no sé, probablemente cerca de Antioquía, supongo, y vio que aquella comunidad utilizaban en su liturgia un texto llamado Evangelio de Pedro, que Serapión no conocía. Escuchó la lectura, el texto le pareció bastante raro. Bueno, al inicio lo toleró. Más tarde supo que el Evangelio de Pedro era utilizado como apoyo en favor del docetismo. Docetismo. Viene del griego dokein, parecer. El docetismo es una doctrina herética que dice que, bueno, el Hijo de Dios no fue realmente hombre, sino que parecía ser hombre, pero era solo una apariencia. Claro que el docetismo
iba totalmente contra la fe en la encarnación. Que en el docetismo no hay verdadera encarnación, es una ilusión. Entonces Serapión supo que los docetos o docetas o docetistas, que los docetistas utilizaban el Evangelio de Pedro en favor de su doctrina. Entonces Serapión prohibió la utilización litúrgica del Evangelio de Pedro. Es un caso interesante. Ya hay una conexión estrecha entre la fe de la Iglesia y la liturgia de la Iglesia. Muy estrecha. Hay un proverbio que dice lex orandi, lex credendi en latín, o sea, la ley de la oración es la ley de la fe. O sea, la Iglesia cree como reza y reza como cree. Lo que me hace pensar que si por acaso se descubriera hoy en día una nueva carta de San Pablo, ¿por qué no? En teoría no hay nada imposible. Supongo que Pablo en su vida escribió más que 13 cartas. Entonces, supongamos que aparezca una carta de San Pablo, un manuscrito muy antiguo, inicio del segundo siglo, y los sí, realmente es típicamente el estilo de Pablo, es típicamente la doctrina de Pablo, y esclarece algún momento poco claro de la vida de Pablo. Sí, es auténtico, es de Pablo. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Acaso esta nueva carta entraría en el canon? El caso nunca se presentó, es puramente teórico, pero yo supongo que la respuesta sería no. ¿Y por qué no? Falta de utilización litúrgica durante 20 siglos. Entonces no. Es mi hipótesis. Luego, el caso nunca se presentó. Pero supongo que no entraría en el canon. No. ¿Entiende la razón? Me parece que son los dos criterios principales que sirvieron como introducción, como para el discernimiento del canon, el origen apostólico, sea directo, sea indirecto en el caso, por ejemplo, de Marcos, Lucas y tal vez la carta a los Hebreos, y la conformidad a la fe y a la liturgia de la Iglesia. Ahora, en el sentido estricto, la Iglesia, al promulgar el canon, se compromete diciendo, estos son los libros canónicos de nuestra fe, y entonces tienen como autor principal el Espíritu Santo, son palabras de Dios, sí. Pero ¿acaso la Iglesia se compromete en la identidad del autor humano? No, o por lo menos no al mismo grado. Y el caso de la carta de los Hebreos es típico. Creemos que es palabra de Dios, pero ¿quién fue el autor humano? Como dijo Orígenes, bueno, Dios sabe. Poco probable que sea Pablo, porque hay tantas diferencias con Pablo. ¿Acaso fue Barnabé? ¿Acaso fue Silas? ¿Acaso fue Apolos? No sabemos. Con relación al Apocalipsis, que era también esa la cuestión que nos decía el escritor humano, finalmente quién fue. Si la Iglesia no se compromete en ese momento a decir... Bueno, la Iglesia finalmente se comprometió en la admisión del Apocalipsis de Juan al canon, pero se comprometió a decir que era palabra de Dios,
no se comprometió diciendo, viene de Juan Apóstol. Hay muchas personas hoy en día que no creen que el autor sea Juan Apóstol. No es un punto de fe en el sentido estricto. Bueno, yo pienso que, regresaremos a este punto más adelante en el programa, cuando hablaremos de el problema de la pseudepigrafía dentro del Nuevo Testamento, que es esa cosa rara, la pseudepigrafía. Pero precisamente es el problema de la identidad del autor humano. Regresaremos a esto. Pasamos ahora al texto del Nuevo Testamento. No tenemos ningún original de un libro del Nuevo Testamento, infelizmente. Sin embargo, el Nuevo Testamento fue mucho copiado y está en una situación más favorable que muchos otros textos de la antigüedad griega romana. Por ejemplo, los manuscritos de Aristóteles, de Platón, en general son de la Edad Media. Es una distancia considerable. Los manuscritos del Nuevo Testamento que tenemos están mucho más cerca del tiempo de su redacción, mucho más cerca. Hay un montón de manuscritos, realmente un montón. Algunas observaciones. En primer lugar, cómo se escribía en la época. La materia utilizada, porque todavía no existía el papel, se usaba el papiro. Papiro que precisamente viene de la caña. Entonces, materia vegetal, muy difundida, que tenía un precio de producción muy bajo, claro. Pero el proceso de confección, de producimiento del papiro era un poco complicado. Entonces se utilizaban cañas, pero para constituir las páginas era mucho trabajo. Pero fue la materia primera que fue utilizada para el Nuevo Testamento. Precisamente por ser muy difundida y muy barata. Un poco más tarde, los escribas utilizaron una otra materia, el pergamino, que es una materia animal, porque es tomada de la piel de un animal. Materia más cara que el papiro, pero más resistente, que el papiro no resiste mucho a la humedad. Por eso los papiros que resistían al tiempo fueron descubiertos, por ejemplo, en Egipto, que tiene un clima muy seco. Pero en las áreas húmedas, a partir del tercer siglo, entonces, progresivamente los escribas utilizaron el pergamino en lugar del papiro. Todavía se utiliza el pergamino, pero claro que es bastante caro. Pero yo he celebrado una vez la misa en el monasterio de monjas benedictinas, que han hecho un misal, no un misal completo, pero los textos de la misa, la oración eucarística, en pergamino con iluminaciones, una cosa preciosa. Realmente un trabajo de benedictino que tienen tiempo para hacerlo. Escribir era una profesión, la profesión de escriba.
porque era una arte, la caligrafía, arte de escribir de una manera linda, caligrafía. Era una profesión. Y, por ejemplo, Pablo no escribía sus cartas, sino que las dictaba. Solo de vez en cuando él mismo toma la pluma para escribir unas palabras. Es un poco divertido en el caso de Gálatas. Sí, Gálatas 6:11. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propio puño. Es un poco como un niño que al inicio, como no sabe escribir muy bien, inevitablemente escribe letras grandes. En este caso, entonces, Pablo escribió unas líneas de la carta y firmó de su propio puño. Pero todo lo demás de la carta fue escrito por un escriba. En un caso sabemos el nombre del escriba, Romanos 16:22. Os saludo en el Señor, yo Tercio, que he escrito esta carta. Carta de Tercio a los romanos, no carta de Pablo, pero dictada a Tercio, que escribió. Tercio debía ser un escriba profesional, lo que no era el caso. Y escribir una carta era un proceso largo que necesitaba mucho tiempo. Y mira la dificultad para hacer copias. No existía la prenta, no existía la copiadora. Todo se debía ser copiado de mano, era un proceso largo. Y en general, en los manuscritos antiguos, la gente escribía por ambos lados del manuscrito. Y como también en algún caso era una cosa cara, entonces se escribía sin separación entre las palabras. En los manuscritos más antiguos, todo se escribía en mayúsculas. Y después, y como hacer en el caso de un documento largo, una carta para la que basta una página, no hay problema, pero cuando son muchas páginas, se utilizaban al inicio el rollo, o sea, el escriba tomaba las páginas de, al inicio de papiro y más tarde de pergamino, y después la pusía así y cosía las páginas. Y así hacían un rollo. Fue lo que hizo Jesús. Jesús no era escriba, pero en Lucas 4, Jesús predicando en la sinagoga de Nazaret, se presentó para hacer la lectura y le dieron el rollo del profeta Isaías. Tuvo que buscar el lugar, y Isaías es el libro más amplio de toda la Biblia. Pero ¿dónde está el pasaje? Isaías 61. El rollo no era muy práctico. Fue sustituido por el códex. El códex es el cuaderno. O sea, en lugar de una sucesión de páginas, era una superposición de páginas, con una encadernación al lado, un cuaderno. Aquí tengo un caso, el cual es el Evangelio de San Juan, manuscrito griego, final del segundo siglo.
uno de los manuscritos más antiguos. Miran, un códex del Evangelio de Juan, en griego. Un cuaderno. Solución más práctica que el rollo. Pero es papiro, no es un pergamino. Y debe ser el papyrus Bodmer, creo yo, uno de los más célebres del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los testigos textuales más antiguos que tenemos? Hay un fragmento de Juan 18 que contiene solo 4 versículos de Juan 18, que es todavía el fragmento más antiguo que tenemos. Fue escrito alrededor de 130, pero es un fragmento. Para tener textos completos, los manuscritos más antiguos fueron escritos alrededor de 200. 200 no es mucho, o sea, un siglo y medio, o un poco más de un siglo y medio de distancia en el tiempo. De nuevo, en comparación con los filósofos griegos, están mucho más cerca del original. Hay códices célebres que contienen casi todo el Nuevo Testamento, el Códice Vaticanus, IV siglo, Sinaiticus, IV siglo, etcétera, etcétera. Primera edición que fue impresa, 516, en Basilea, Suiza. La numeración de los capítulos apareció solo en el siglo XIII. La numeración de los versículos en el siglo XVI. Es bueno saber entonces que no es una cosa inspirada la división de los libros bíblicos en capítulos y versículos, no pertenece a la inspiración, es una división puramente práctica. ¿Por qué? ¿Por qué fue hecha la división? Porque es mucho más práctico. Sí, digo, pero ¿quién? O sea, ¿quién realiza esta división? O fueron cientistas de la época. Langton en el siglo XIII y Etienne en el siglo XVI. Cientistas. Ahora, el hecho de que no tengamos ningún manuscrito original, sino solo copias, es un problema. ¿Por qué? Porque a veces uno percibe diferencias entre manuscritos, lo que puede ser explicado de varias maneras. Ya les dije que todo era copiado de mano. Y entonces, inevitablemente, a veces el escriba que copiaba estaba cansado, se equivocó y omitió algunas palabras sin darse cuenta, etcétera, etcétera. Es un proceso conocido. La información, cuando se transmite, inevitablemente se padece una cierta degradación. Especialmente de este modo. Y a veces el escriba él mismo modificaba el texto, porque no le gustaba, o porque otro texto le gustaba más, etcétera, etcétera. Son ejemplos que explican una parte de las diferencias. En la mayoría de los casos,
las diferencias son realmente muy poca cosa, no tienen importancia. Pero hay excepciones. Por eso necesitamos una disciplina científica que se llama la crítica textual, que no es propia del Nuevo Testamento en absoluto. La crítica textual sirve en todo tipo de literatura cuando uno no tiene el original, sino solo copias. La crítica textual busca acercarse lo más que sea posible del original. Lo más que sea posible. Entonces hace clasificaciones, clasificando los manuscritos en familias que tienen semejanzas. Y poco a poco tratando de acercarse al original. Quisiera darles algunos ejemplos de diferencias grandes. Son un poco excepcionales, ¿verdad? Pero a veces es interesantes. Los casos más espectaculares son textos que faltan en algunos manuscritos. La mujer adúltera, Evangelio de San Juan, inicio del capítulo 8. Creo que era de 7:59 o 51 hasta 8:11. Bueno, no se encuentra en muchos manuscritos griegos antiguos. Y algunos padres de la Iglesia, como Juan Crisóstomo y otros, no comentaron esta historia como si no lo hubieran conocido. Es una cosa rara. ¿Cómo es que esta historia falta en muchos manuscritos? La Iglesia dice es canónica. Ah, bueno, sí, gracias. Entonces, palabra de Dios, vamos a conservarla, claro. Sí, pero ¿cómo explicar este fenómeno? ¿Acaso no era parte de la edición primera del Evangelio de Juan? ¿Y acaso fue puesta dentro más tarde? Otro ejemplo espectacular, la conclusión del Evangelio de Marcos. Tenemos en nuestra Biblia y en los leccionarios litúrgicos la conclusión canónica. Marcos 16:9 hasta 20. Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, etcétera, etcétera. Bueno, esa conclusión falta en manuscritos. Entonces, y otros manuscritos tienen una conclusión totalmente distinta. Entonces, la Iglesia dice, final canónica esta, gracias, pero ¿cómo explicarla? Hay exegetas que piensan que en la edición original el Evangelio de Marcos se terminaba por las santas mujeres, ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo, punto final del Evangelio de Marcos. A mí me parece un poco raro. Las mujeres que no dicen nada de Cristo resucitado. Personalmente yo tengo dificultades con esta hipótesis. Es una hipótesis. A veces el problema es distinto. Por ejemplo, el hecho de escribir todo en mayúsculas. Hay un problema, por ejemplo, en segunda carta a Timoteo, versículo 17, pero empiezo la lectura a 2 Timoteo 1:16. Que el Señor conceda misericordia a la familia de Onesíforo,
Pues me alivió muchas veces y no se avergonzó de mis cadenas, sino que aquí utilizo la traducción común, sino que en cuanto llegó a Roma, me buscó solicitamente y me encontró. Entonces nos podemos decir, bueno, Pablo era prisionero en Roma. Por lo menos sabemos que la carta fue escrita cuando Pablo era prisionero en Roma. Pero ¿está cierto? Porque en el texto griego es Rome. Hay dos posibilidades. Podría ser Rome, entonces Roma, la ciudad de Roma, o podría ser Rome, valentía, coraje. Solo la diferencia entre mayúsculas y no, solo. ¿Y cómo sabe? ¿Acaso Pablo estaba en Roma? O tal vez no, estaba en otro lugar y Onesíforo tuvo coraje porque tal vez era una cosa peligrosa para él, pero lo hizo y se fue a ver a Pablo, donde Pablo estaba. Problema de crítica textual. Estos casos entonces ilustran la necesidad de la crítica textual, que es una cosa técnica, claro, que es utilizada por cualquier tipo de literatura. Pero en la mayoría de los casos, de nuevo, hay pocas diferencias. Esos casos son excepcionales. Y cuando hay problemas serios, en general, hay una nota en la Biblia en la que el traductor explica el problema y a veces por qué él escogió esta versión y no una otra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre.